Bueno, vamos a comenzar, chicos. Bueno, eh, como siempre, justo 10 y 10, dos aclaraciones, cualquier intervención, habilitan el micrófono o trato de ir viendo vía chat, ¿sí? Pero por favor no nos quedemos con dudas. En la plataforma les he cargado todo el material que vamos a ver ahora, así que ahí tienen cargado todo el material. Y tercero, por favor, durante la semana, dudas, inquietudes, ampliación de material que ustedes requieren, etcétera, por favor, vía mail, vía WhatsApp, en las diapositivas también, si no me lo piden ahora les dejo mi número para el contacto WhatsApp, me van pidiendo o me van solicitando lo que ustedes creen conveniente para reforzar todo este proceso. Sí, chicos, no nos quedemos, sé que estamos en una vorágine bastante compleja, pero bueno, aprovechemos este tiempo para hacernos de material que podamos aplicar a nuestros casos. Y otra aclaración, yo voy a hacer un desarrollo más bien conceptual, que eso es lo que realmente me interesa, y luego ustedes me podrían plantear, bueno, a ver cómo aplicamos esto a nuestra empresa, o por lo menos con qué aproximación podemos aplicar estos conceptos a nuestra empresa. Ahí vuelvo e insisto con lo que les decía recién. Cada uno perfectamente me puede plantear su caso y lo vamos resolviendo a través de estas herramientas aplicado a cada caso en particular. Creo, les puedo dar ejemplos yo, pero no hay nada mejor que tratar de aplicarlo a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, con esa premisa comenzamos. Voy a compartir la pantalla. En realidad, este material ustedes lo tienen, pero todo lo que le vamos trabajando, ustedes lo tienen, se los voy cargando. Y hoy, como les iba diciendo, los que se habían incorporado un poquito más temprano, la idea es trabajar sobre valoración de empresa, que es un tema, a mi juicio, uno de los temas más apasionantes que tiene la gestión financiera, ¿no? Eso es uno de los temas más apasionantes, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema valor, cómo hacemos, cómo logramos, por eso el título es cómo valorar una startup. Vamos a ver, ahí está. Lo ven bien, ¿verdad? Ustedes por allí, como yo no los veo, si hay algún inconveniente, o mejor dicho, quiero que me digan, alguien que habilite su micrófono, si está visualizando bien, ¿sí? ¿Sí, chicos, se está valorando bien? Perfecto. Perfecto. Íbamos siguiendo acá la saga de Star Wars para ir definiendo los distintos capítulos de la presentación. Y uno de los temas que siempre, cualquiera que haya estudiado finanzas, aunque sea de manera básica, ¿sí? A ver que cualquier texto de finanzas corporativas, de administración financiera, nos va a decir que la principal misión que tiene la gestión financiera o el administrador financiero, el gerente financiero, o a nivel internacional CFO, 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 se utiliza muchísimo esa nomenclatura, ese acrónimo para definir al gerente financiero a nivel global. Decíamos que la principal misión es maximizar el valor de la empresa para los accionistas, es decir, para los dueños, ¿no? En el convencimiento de que si los dueños ven acrecentado su valor en función, comparado con el capital que aportaron, eh, eso redunda en un beneficio que se derrama hacia todos los stakeholders, por llamarle de alguna forma, clientes, proveedores, empleados, el Estado, la comunidad, etcétera, ¿no? En esta visión amplia. Entonces, es maximizar el valor. El tema es cómo sabemos si estamos generando o destruyendo valor. Ese es el punto con nuestras decisiones. Un poco como para poner un ejemplo, acá tal vez no digo que haya sido la operación de compra de una empresa más de mayor valor, pero sí tal vez una de las más recordadas fue cuando Facebook adquiere a WhatsApp, está hacia 2014, tenía WhatsApp 430 millones de usuarios en ese momento, con 50.000 millones de mensajes enviados por día, ¿no? En ese momento, ¿no? Hoy es mucho más.
Y la adquisición, allí en la figura dice 19.000 millones de dólares, en realidad terminó siendo un poquito más, fueron 21.800 millones de dólares. Acá, lo importante es que por qué comenzamos con este ejemplo, chicos, porque la operación o la suma por la cual se genera la operación de compraventa de WhatsApp termina desafiando, poniendo en jaque a las metodologías tradicionales o científicas de valoración de empresas. Cualquiera que haya estudiado alguna de las carreras afines a las ciencias económicas sabrá que el método más importante para valorar una empresa es no lo que tiene hoy la empresa o el valor de los activos hoy, junio de 2020, sino el potencial, la proyección, la estimación futura de generación de ingresos. Es decir, que como primera premisa, una empresa vale por la posibilidad de generar ingresos en el futuro más que por sus activos en el presente o por su desempeño en el pasado. ¿Sí? Entonces, una valoración de una empresa no es otra cosa que la síntesis de expectativas, chicos. Cuánto pensamos, cuánto creemos que mi negocio va a generar ingresos en el futuro. Esta es nuestra premisa. Si no hay expectativas de generación de ingresos, mi empresa tiende a valer cero. Por más que yo tenga un inmueble situado en el mejor lugar o tal vez en la zona más demandada de una ciudad. Tendrá valor el inmueble y por supuesto podré comercializar el inmueble, que generará ingresos por su característica, por su peculiaridad, no por el negocio que yo estoy corriendo, ¿verdad? Entonces, primera premisa, mi empresa vale por las expectativas de generación de ingresos futuros, más que por su desempeño en el pasado y más que por el valor de sus activos en el presente. Entonces, por lo tanto, si yo no encaro una gestión con, con un permanente aprendizaje y con una tendencia firme hacia la remisión y valoración de mi propuesta de valor, atendiendo a nuevos requerimientos del mercado, ¿sí? Buscando potencialmente la innovación, es muy difícil que el valor de mi empresa crezca porque las expectativas de generación de ingresos en el futuro decaen. Y es algo que yo comparo. Ustedes tienen cuando vean el material que yo les he subido y vean esta diapositiva, allí figura un valor antiguo, en esta comparación que yo hago, un valor antiguo de IPF. Acá lo que tenemos es una comparación que sería imposible generar una comparación lineal porque estamos hablando de dos actividades muy diferentes. Por un lado tenemos el valor de la franquicia de Star Wars, propiedad de Disney, esto en el año 2018. Ese valor estimado, ojo, Star Wars o la franquicia no es una empresa, no es una escisión de Disney, es parte de los activos, de los intangibles de Disney. Esa valoración era de 42.000 millones de dólares. La capitalización de mercado de IPF ayer, es el dato, lo copié ayer, era de 3.370 millones de dólares. Y ven, habría que multiplicar por 9 el valor de IPF para llegar a igualar el valor de la franquicia de Star Wars. Esta diferencia, ¿por qué se da, chicos? Más allá de la particular situación de la Argentina. Cuando ustedes vean la diapositiva original, la que tienen ustedes, quedó pegado el valor viejo, el valor de 2018, van a ver que estaba en alrededor de 6.000 millones el valor de IPF, prácticamente el doble. Es decir, que en 2 años, medido en dólares, IPF destruyó la mitad de su valor. Es muy fuerte este dato, por una serie de situaciones. Por el entorno argentino, la situación propia del sector y la empresa en sí, ¿no? Pero sobre todo por la situación de la plaza donde está radicada la empresa, en este caso Argentina. Ahora, esta comparación, ¿qué nos dice, chicos? Si una empresa
mantiene su valor o aumenta su valor, quiere decir que las expectativas de generación de ingresos en el futuro aumentan, y si una empresa destruye su valor, implica absolutamente lo contrario, que las expectativas de generación de ingresos en el futuro decaen o disminuyen. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Este es el principal punto, la principal premisa a tener en cuenta. Como que no me puedo detener nunca. Siempre digo, ¿no? Esto es comparable con, a ver, un equipo competitivo en algún deporte, ¿no? Cualquiera. Si les gusta el fútbol, el fútbol. O sea, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Juventus, salen a ganar siempre, ¿no? Termina un campeonato y quieren ganar el siguiente, termina el siguiente y quieren ganar el próximo, compiten en todas las copas, campeonatos locales, copas continentales, etcétera, etcétera. Es decir, nunca asumen una posición de satisfacción. No, digamos, nunca asumen una posición de llegué a la meta, acá me quedo, ¿sí? Es permanente el desafío, o si se quiere, la voracidad por lograr más títulos. Bueno, en el caso de una empresa no debería ser muy diferente. Yo no me debería detener nunca si quiero que mi valor continúe creciendo. Porque existe una posibilidad de pensar en un modelo statu quo donde yo llegué a la meta y ahora estoy tranquilo. No, porque en términos relativos, mis competidores, supongamos que Real Madrid dice esto, yo ya estoy tranquilo, soy el mejor equipo del siglo XX, ya logré todo lo que necesitaba, ahora disfrutemos. En realidad sus competidores van a seguir avanzando y en términos relativos yo voy a empezar a caer. Entonces, la posibilidad de decir, llego a un statu quo, llego a una situación de comodidad, usar la remanida frase zona de confort en lo que hace. En el momento, si yo creo que llegué a ese, ¿sí? En ese momento de potencia. En las empresas no es así. En los negocios esa zona de disfrute es muy pasajera, es muy coyuntural. Inmediatamente debo reinventarme para seguir satisfaciendo nuevas exigencias. Fíjense algunos conceptos importantes que en realidad están vinculadas por allí con mayor direccionamiento hacia el emprendedor, pero creo que nos viene bien a todos. Seguramente todos podemos atravesar esta situación. Porque por más que tengamos una empresa hoy consolidada, puede haber una escisión o un spin-off, como se denomina así en la jerga, surja un nuevo proyecto donde yo comience de cero, donde yo ya tengo una experiencia, mi empresa lleva 10 o 15 años, pero vamos a incursionar en un nuevo proyecto, una nueva actividad, en alianza con otros emprendedores u otra empresa también ser consolidada y comenzaremos de cero. Entonces, bueno, algunos términos que seguramente ya son conocidos por ustedes, ronda de inversión, lo que tiene que ver con fondos de venture capital, que invierten en distintas fases de proyectos con riesgo. Y hay dos conceptos que son muy importantes también incorporarlos, que es la valoración pre-money y la valoración post-money. También la más compleja es la primera, la valoración pre-money, ¿no? ¿Cuánto vale mi empresa antes de conseguir el dinero que se busca? Porque probablemente en este caso no tengamos muchos parámetros para estimar una proyección hacia un horizonte de 2, 3 o 5 años. Yo recién les decía que en definitiva la valoración, chicos, es consecuencia de expectativas. Ahora, esas expectativas deben estar fundadas en algo, ¿no? Entonces, cuando hay un trayecto de crecimiento en los últimos años, puede ser un parámetro importante para proyectar un crecimiento futuro. No necesariamente, pero puede ser un parámetro importante o por lo menos un punto de partida. Cuando no lo hay, se hace más difícil. La valoración post-money tiene que ver con el valor de mi negocio una vez que he conseguido en una ronda de inversión los fondos para seguir operando, cumplir con mis objetivos en un horizonte determinado. Y otro tema importante es la dilución, cuánto vamos a ceder de nuestro nivel accionario, de nuestro capital para que ingresen nuevos socios. La dilución es importante porque luego va a estar relacionada estrictamente con el valor. ¿No? Entonces, vamos un poco a cuánto vale una startup. Acá es muy difícil que no van a escuchar de mí una definición absoluta o una fórmula absoluta, ¿no?
fases iniciales, que la valoración no es una función del valor real de la compañía, es el mismo concepto. Al principio el proyecto, el negocio no tiene activos o tiene muy pocos activos, entonces lo que juega acá es la percepción de los inversores. Pero vamos a ver que hay algunos métodos, llamémosle científicos, algunos, pero nunca nos vamos a olvidar que aún quien ha hecho investigación y en definitiva la valoración de una empresa es un proceso de investigación, sabe que aún buscando ser muy riguroso en los métodos, los criterios, la subjetividad del investigador tiene un papel fuerte, protagónico en el resultado. ¿Sí, chicos? Bien, vemos un poquito más y vamos a lo que serían las técnicas para valorar startup, que reitero, luego la podemos aplicar también a nuestros negocios. Algunas preguntas, por ejemplo, la primera, es muy normal apelar cuando se pretende vender un negocio que está en marcha, es muy habitual apelar a la técnica que se denomina múltiplos. Entonces se calcula una variable que puede ser el total de ventas, que puede ser el resultado final, o que puede ser el EBITDA, y se lo multiplica por un factor. Está muy difundido, aunque no tiene, reitero, una base científica, pero está muy difundida esa valoración aproximada que toma el EBITDA de un año de una empresa y lo multiplica por 8. Bueno, de mi parte, y acá vamos a ir hacia la beta académica, sería no muy serio generalizar esta metodología de cálculo, chicos, porque hay muchísimos factores que influyen. Primero, si ese EBITDA es representativo del año que lo tomo, si tengo años hacia atrás para establecer un promedio representativo, la coyuntura que se está viviendo, el sector y una serie de factores, y haría que generalizar esta forma de cálculo por allí sería un tanto apresurado. ¿Por qué? Porque yo, para lograr aplicar esta metodología que, reitero, está muy difundida, yo debería contestar a las preguntas. ¿Vamos a seguir creciendo de esta manera? ¿Cómo vamos a facturar? ¿Cuál es el potencial? Y si hacia atrás no hemos tenido facturación, o si venimos teniendo una facturación que se duplica en los últimos 3 años, que ha crecido exponencialmente, bueno, entonces es muy difícil encontrar ese EBITDA representativo. Reitero, podemos tomarlo como un puntapié inicial, pero cuidado con atarse a estas fórmulas un tanto estáticas, ¿no? Entonces surgen una serie de técnicas que quiero que vayamos compartiendo. Yo les voy a dar una explicación general y luego podemos ir atendiendo a cada caso, ¿sí? Que cada uno piense. Reitero, yo lo que voy a pretender como dueño, como CEO, como CFO, es que mi empresa valga cada día más. Ahora, yo tomo decisiones, decisiones de estrategia comercial, financiera, tecnológica, de recursos humanos, y cada una de esas decisiones en el marco de una estrategia deberían apuntar a lograr más valor, sobre todo en el mediano y largo plazo. El punto es cómo compruebo yo que las decisiones que voy tomando luego van generando ese aumento de valor, ¿verdad? Porque esto es, si yo no tengo parámetros de medición, la verdad que no voy a poder conocer si las decisiones que voy tomando son las correctas. Entonces, vamos a ver primero en términos generales de qué trata cada una de ellas, los voy a definir conceptualmente, y luego sí ya vamos a ir a ver una plataforma concreta de valoración, ¿sí? Que después les voy a pedir que ustedes traten de bucear un poco, al menos desde la modalidad free de esta plataforma. Obviamente sigue un modelo freemium. Si yo quiero mayor especificidad o mayores atributos para la valoración, voy a tener que suscribirme. Yo siempre lo aconsejo a esto solamente cuando yo tenga una operación. De todas maneras, las suscripciones no son caras. Digamos que por allí me puede ser más conveniente, y les voy a dar luego mis fundamentos. No digo, si estoy en un proceso de valoración, no contratar a un especialista. Probablemente lo deba hacer, pero
utilizando estas plataformas probablemente pueda ser un primer indicio de cuánto vale mi empresa. Y ya con eso luego, si es necesario, podría contratar a un especialista. Pero estas plataformas creo que no son muy útiles. Sí, en la empresa debo tener a alguien que medianamente conozca los conceptos a ustedes mismos. Bueno, vamos entonces a lo que son las técnicas. Acá yo tengo un materialcito que también les voy a cargar. La primera que surge es sobre business plan. ¿Tá? Entonces, ustedes van a ver, seguramente han visto, a mí por suerte me ha tocado ver muchísimos business plan de proyectos en varias situaciones, tanto acá en Argentina como en otros países de América Latina, entre ellos Santa Cruz, donde está Daniel ahora, que he tenido la oportunidad de visitar en varias oportunidades. Y bueno, y el business plan, ustedes verán que tiene una extensión bastante importante, donde vamos analizando las distintas viabilidades, la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad financiera, la viabilidad legal, la viabilidad ambiental, tecnológica, etc. En realidad son documentos bien extensos, producto de una investigación bastante desarrollada, pero que adolecen de un gran problema que generalmente no se cumple. Entonces, son proyecciones está marchando y la verdad que siempre terminan siendo altamente subjetivas, ¿no? Entonces, hay una proyección de ingresos, hay una proyección de costos, supongamos en un horizonte de 5 años, hay una tasa o un rendimiento esperado por parte de los actores, o yo como emprendedor digo, bueno, yo quisiera obtener un rendimiento en dólares, no sé, de un 20%, y en base a esa proyección de ingresos y costos obtenemos el valor actual. El tema es que generalmente, reitero, no estamos hablando de dar una empresa en marcha, sino en una startup, generalmente los business plan, en cuanto a su proyección financiera, no digo la comercial, ambiental, técnica, etcétera, en cuanto a la proyección financiera generalmente no se cumple. Por lo tanto, ustedes van a ver que es muy difícil que si un inversor va a aportar fondos en un proyecto, tome como irrefutable la valoración de un business plan. Es una base importante. Siempre el business plan debe existir, pero sabemos también de su alta probabilidad de no cumplimiento. No porque no querramos, sino porque luego las condiciones van variando. Por dilución. Este es un método que se utiliza bastante. Es decir, ¿cuánto dinero necesitamos para llevar a cabo nuestra empresa, nuestra compañía, la siguiente fase? ¿Tá? Entonces, el punto es, si nosotros estamos dispuestos a diluir o ceder acá, un 20% de nuestro capital y el inversor, llámese un inversor ángel o un fondo, ¿sí?, analiza y dice, bueno, vamos a hacer por ese 20%, vamos a aportar $200.000, entonces, bueno, la valoración de la empresa será $1.000.000. Un tema simple. Ustedes me dirán, ¿tiene base científica? No. Es una percepción, es una estimación, es muy subjetiva y en definitiva es necesario acá que haya un acuerdo claramente entre el emprendedor y el inversor. El inversor dice, bueno, yo como emprendedor digo, estoy dispuesto a ceder un 20% y necesito $200.000, ¿tá? Por lo tanto mi empresa valdría $1.000.000. Si el inversor coincide con esos parámetros, listo, entonces no habría duda que entre un análisis que incluso podría ser pre-money, luego lo confirmaríamos en la etapa post-money, el proyecto valdría $1.000.000. Run rate es lo que les explicaba recién vinculado al EBITDA. Es tomar un múltiplo o una variable y la multiplicamos por un factor. El clásico EBITDA por 8. Esto con las limitaciones que recién les decía. Entonces, mucho cuidado allí porque la variable que tomamos debe ser representativa. Digo, para poner ejemplos que ustedes conocen, aunque no en números, pero
sí en cuanto a nombre, en cuanto a marca. Tesla ha sido una empresa que viene creciendo muy fuertemente, pero todavía arroja pérdidas. ¿Ah? Entonces, si nosotros quisiéramos valorar a Tesla de acuerdo a este método, el run rate, tomando un múltiplo, si los resultados, si tomamos el resultado neto, y a veces incluso el EBITDA, estarían arrojando un valor negativo. Por lo tanto, por más que lo multipliquemos por 5, por 8, llegaríamos a la conclusión que Tesla tiene un valor negativo, cosa que no es así. Entonces, no sería aplicable. Entonces, mucho cuidado con este indicador. Si tomamos ventas como variable, bueno, también dependerá del momento. Si las ventas vienen creciendo fuerte, podemos correr el riesgo de tomar un valor subestimado. ¿Sí? Así que, vuelvo, no hay un método totalmente completo que cubra todas las expectativas. Por semejanzas. Esto es lo que hace la plataforma que ya les voy a mostrar, porque sería comparar con compañías similares. ¿Cuál es el inconveniente? Necesitamos una gran cantidad de datos de empresas similares que cumplan o que con ciertos requisitos, que el motivo del proyecto sea similar, que la localización también sea similar, que el equipo tenga semejanza, etc. Entonces, necesitamos una base de datos importante que probablemente por nuestros propios medios no la tengamos y debamos recurrir a algunas plataformas. Bueno, acá el de inversión propia es un método que, si bien tiene una metodología más, más matemática, si se quiere, más rigurosa, la verdad que se está utilizando poco. Es contar, valorar los recursos que hemos invertido en el proyecto. Por ejemplo, contabilizar la cantidad de horas puestas en el proyecto por parte de los fundadores, además de otros recursos, además de otros recursos, puede haber insumos, puede haber algunas contrataciones, etcétera. Pero lo más importante en este caso es valorar toda la inversión, lo que sería inversión en capital de trabajo que realizan los fundadores, de valorar la cantidad de horas puesta a un valor, que ese es el otro punto, de cuánto vale la hora de los fundadores, y eso multiplicarlo por algún múltiplo. Puede tener alguna base un poco más rigurosa de cálculo, pero reitero, no se está utilizando mucho. Y la otra es lo de mercado, ¿no? El valor de mercado, que probablemente termina siendo el más aplicado, aunque es el más imperfecto. ¿Por qué, chicos? Porque en este caso la valoración es responsabilidad del inversor. Yo tengo mi proyecto, tengo mi idea, elaboro el business plan, digo cuánto estoy dispuesto a diluir de mi inversión y me presento a distintas rondas, ya sea de capital con inversores ángeles o con fondos. Y llega un punto donde vienen los inversores y me dicen, nosotros estamos dispuestos a invertir tanto, sería la inversa de la dilución, donde yo digo, quiero diluir un 20 y necesito $200.000, viene el inversor y me dice, nosotros vamos a invertir $100.000, pero con estos $100.000 nos vamos a quedar con el 20% del capital. En este caso, la empresa valdría $500.000. Podemos sintetizar este último método, si se quiere, como el análisis del inversor. El inversor analiza todos los elementos que tiene a su disposición, ya sea que estos elementos sean voluminosos o no, que haya historia o no, y genera una propuesta, y sobre la base de esa propuesta se genera el valor. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces acá tenemos los 6 métodos más aplicados. Ustedes me dirán, si hay uno que se sobresale, o que sobresale, perdón, sobre los... La verdad que no, sí les dije que el de business plan se aplica poco, el de run rate se aplica, pero debemos ser cuidadosos. El de semejanza, necesitamos una gran base de empresas comparables. El de inversión propia puede ser más riguroso, pero se aplica poco. Y el del mercado se termina aplicando más. Es decir, que estamos entre dilución, run rate y mercado. ¿Sí, chicos? Bien. Bueno, no sé si alguna aclaración que ustedes estimen necesario hasta acá. Si no, a mí me gustaría que veamos cómo opera la plataforma. Pero los escucho, abro 5 minutos
de intervención, a ver si alguno quiere hacerme alguna acotación. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿O seguimos? Abro el debate. Hola, Daniel, Gabriela te habla. Gaby, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Daniel, tengo una pregunta, un poco pensando en nuestra empresa, ¿no? Donde nosotros todavía no estamos pensando en ninguna de estas operaciones, pero Sí. me interesa saber si hay algún momento en particular en el cual las empresas nos beneficia tener un valor, una valoración de la empresa, si, ¿qué nos puede aportar si no estamos pensando aún por el proceso madurativo propio de la empresa? ¿Qué nos puede aportar tener una valoración de la misma? Es tan importante, más allá de que yo no esté pensando en venderla, Gaby, es tan importante como saber si las decisiones que estoy tomando van en un camino correcto. Si yo nunca nos olvidemos de esto, lo que pretendemos es que nuestra empresa sea cada mes más valiosa, no solo más rentable. Entonces, si yo no compruebo esto, y no digo, Gaby, hacer esto todos los meses, ¿tá? Porque las decisiones o los efectos de las decisiones muchas veces o muchas de ellas no se aprecian en el corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? Si nosotros sabemos que nuestro gran objetivo es que mi empresa valga cada día más, porque de esa manera los accionistas, los dueños nos beneficiamos, generar un ensayo o un ejercicio de valoración cada 2 años, ¿sí? No sería una mala práctica, no sería en absoluto una mala práctica, porque nos estaría demostrando, más allá de los números que nos arrojan nuestros balances, nos estaría demostrando si las decisiones que tomamos son las correctas. Pero yo te voy a decir, Gaby, un poco qué es lo que viene ahora, cómo podemos nosotros ir deduciendo si, más allá de que no sepamos exactamente el valor, más allá de que no sepamos exactamente cuánto vale mi empresa hoy, pero sí podemos ir infiriendo si desde las decisiones que vamos tomando vamos avanzando, nuestro valor va creciendo. No sabemos exactamente, esto es, vuelvo a la comparación con las series. No sabemos exactamente cómo va a terminar la serie, pero vamos avanzando en capítulos, ¿no? Vamos avanzando viendo, y nos vamos generando una idea. Entonces, para ver si vamos avanzando en un camino correcto, hay como mínimo, digo, 3 parámetros que nosotros debemos seguir para ver si vamos en esa decisión correcta. Sí, Gaby, más allá de que hagamos este ejercicio una vez cada 2 años. Y esos parámetros, yo decía que son como mínimo 3, la verdad que ustedes los van a deducir de una manera muy fácil. Digo, a ver, ¿cuál sería un parámetro que a mí me iría indicando que voy logrando cumplir con esta meta de valer más? A ver qué les parece. Los escucho, a ver qué me dicen. ¿Qué les parece? Dígame, acá no estamos en una reunión de directorio, así que podemos decir lo que nos venga en el momento. A ver, un indicador que nos diga. Disculpame, Daniel, a mí se me cortó un poquito, no entendí la consulta que hiciste. La consulta, Escuchando con intermitencia. Gabriela me planteaba cómo podemos o si es necesario realizar esta medición, esta valoración, por más que nosotros no pretendamos vender a nuestra empresa. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, yo digo, sí, es necesario. ¿Es necesario hacerlo todos los meses? No. ¿Lo podemos hacer una vez cada 2 años? Sí, perfectamente. Pero, independientemente de que hagamos un proceso de valoración, ya sea por alguna plataforma o contratando a una persona que lo haga, nosotros podemos recurrir a algunos indicios, algunas pruebas, algunos síntomas, hablando en términos médicos, de que vamos en un camino correcto. Entonces la pregunta es, ¿cuáles creen que podrían ser estos síntomas? ¿Qué les parece? A ver, nómbreme alguno. Hay como mínimo 3 síntomas que a mí me indicarían que vamos construyendo y no destruyendo valor en nuestra empresa. A ver, nómbreme alguno, ¿qué les parece?
Los desafío a que me mencionen uno. Bueno, en nuestro rubro, la creación de propiedad intelectual digamos, y la patentación de propiedad intelectual para mí sería uno de los valores más importantes, junto con hay, valores más económicos financieros que es de rentabilidad. perfecto. La facturación. Ahí voy. O sea, lo que dijeron es correcto, pero lo que me dijo el último, eso se debería traducir en facturación. Es decir, que el primer indicador es el crecimiento de las ventas o la evolución de las ventas. Ese es el principal indicador. Si mis ventas crecen, es una señal, no la única, pero ya es una señal de que mi empresa es más valiosa. Siempre digo crecimiento real de las ventas, ¿verdad? No solamente crecimiento nominal. Por lo menos debemos crecer por encima de la inflación, crecimiento real de las ventas. O lo ideal sería crecer en dólares, claramente, crecer en una moneda fuerte. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya vamos a ver los otros, pero un indicador que yo debo seguir es si mis ventas crecen. Si hay crecimiento de mis ventas, este es el principal, no el único, indicador de que yo estoy construyendo valor. Entonces, fíjense que también implica un cambio en la lógica financiera y en la forma de gestionar mi empresa. Ya no es simplemente decir, quiero que mis ventas crezcan, sino decir, quiero construir valor para mi empresa. Sé que para construir valor es necesario que mis ventas crezcan. ¿Tá? Pero no me quedo solo con el objetivo del crecimiento de las ventas per se, porque sé que si mis ventas crecen, yo voy a valer más. Por supuesto que hacen falta también dos factores más como mínimo. Daniel, sí, ¿puedo sumar ahí? Por supuesto. De lo dicho de las ventas, sí. ¿No sería más importante el factor de ganancias? Bueno. Porque uno puede crecer en ventas y naturalmente la empresa, el crecimiento te lleva también a gastar y es como una especie de natural movimiento del humano, de también, viste, mientras más tenés, también vas creciendo en los costos. Entonces, al final de cuentas, el tema más importante es cuánta plata ganamos. Correcto, pero yo no voy a ganar más plata si no vendo más. O por lo menos voy a lograr una ganancia en el corto plazo, hasta donde pueda lograr marginalmente una optimización de mis recursos, pero eso seguramente va a tener un límite. Entonces, yo te dije que lo más importante, otra vez el primer indicador, está constituido por las ventas. Pero, a paso seguido, las ventas deben ir acompañadas de rentabilidad, ¿sí? De la ganancia a la que haces referencia vos. Entonces, primero, sigo mis ventas. Segundo, sigo mi rentabilidad. Acá, entre paréntesis, hay una gran discusión, por lo menos antes de la pandemia, había una gran discusión en Estados Unidos y esa discusión estaba teniendo un ganador. Si yo sé que tengo dos factores para valer más, uno, el crecimiento de mis ventas, chicos, y yo les pido que todo esto luego traten de llevarlo a lo que están viviendo en sus empresas. Primero, que mis ventas crezcan. Segundo, que esas ventas estén acompañadas de rentabilidad. Ahí tengo dos factores, ¿verdad? Hay el que como no los estoy viendo, ¿quién fue el que me dijo al final, cómo es tu nombre? Que me habló de la ganancia y la rentabilidad como más importante que las ventas. Omar. Entonces, sí. Si por un lado voy siguiendo las ventas, Omar, y por el otro lado voy siguiendo la rentabilidad, surge la disyuntiva de cuál es más importante. ¿Sí? Que se los dejo para que lo analicen. No quiero darle todas las respuestas ahora. ¿Está? Pensemos, está en una discusión, obviamente, que puede tener una respuesta en un país desarrollado y puede tener otra respuesta en un país como la Argentina. ¿Está? Entonces, ¿a qué le doy más importancia? ¿A vender más o a ganar más? ¿Cuál va a tener mayor impacto en el valor? ¿El crecimiento de las ventas o la rentabilidad? A prima facie, necesito que ambos factores tengan una tendencia positiva. O por lo menos digo que mis ventas crezcan manteniendo una rentabilidad razonable. Ahora, ¿a cuál le doy prioridad? Te lo dejo para el análisis, no quiero darle respuesta, vamos avanzando. El valor de una empresa, ¿qué tiene que ver? Con el valor de sus recursos, con el valor de sus deudas, con el valor de su capital. No, siempre con el potencial generador de ingresos. Siempre con la generación de ingresos. ¿Tá? En eso no tiene que haber nunca ninguna duda. Ahora, me preguntaba Gabriela y un poco ustedes, ¿tengo que hacer yo un proceso de valoración y contratar personas? Y diga, bueno, sería lo ideal, pero no es necesario hacerlo todos los meses. Ahora, yo puedo ir conociendo, siguiendo la evolución de determinadas variables,
Y si esa evolución es positiva, ¿puedo inferir que esto influye en el valor de mi empresa? Claramente sí. Veamos algunos. Veamos algunos que incluso exceden a la empresa misma. El tamaño de mercado. ¿Cómo es el tamaño de mercado en el que estoy operando? Grande, es pequeño, es mediano. Además del tamaño actual del mercado, que sería una foto, yo opero en el mercado de la tecnología. Dentro de lo que es tecnología, sí, software y programación. Está dentro de lo que es software y programación, venta de productos. Bien, ese mercado es importante o es un mercado pequeño. ¿Tá? Opero en el mercado textil, opero en la metalúrgica, opero en automotriz, opero en educación. Un diagnóstico, hoy, ¿es importante el mercado o es reducido? A medida que yo opere en un mercado de mayores dimensiones, más posibilidades de ser valioso. A medida que se reduce ese mercado, menos posibilidades. Segundo punto, el factor de crecimiento de mercado. No solo la evaluación de cómo es mi mercado hoy, sino cómo viene evolucionando. Puedo decir, ¿el mercado textil o el consumo masivo son mercados grandes? Sí. Indudablemente que son importantes. Ahora, el factor de crecimiento y es muy bajo. ¿Vamos? Entonces también influye en el valor de mi empresa. No por un capricho, las empresas más valiosas del mundo son Apple, Microsoft, Amazon, etc. ¿Tá? Y no Walmart. ¿Sí, chicos? Y ahora viene análisis mío. Fíjense que los dos primeros constituyen factores del contexto. Mercado en el que opero y factor de crecimiento del mercado. Por eso yo siempre digo, a la hora de generar un proyecto, 2 puntos, ¿cuál es el factor de crecimiento del mercado? La salud. ¿Es un mercado grande? Sin lugar a dudas. La demanda por servicio de salud va a crecer en los próximos años absolutamente, sin lugar a dudas. Lo mismo que la educación. ¿El tamaño es importante? Sí. ¿Va a crecer? Sí. Son sectores que van a demandar inversiones permanentemente. El tercer punto es la participación a la cual yo aspiro en ese mercado, en el largo plazo. Y acá donde hago referencia, Omar, a las ventas. ¿Cómo voy a lograr más participación? Vendiendo más. Sin lugar a dudas. Está vendiendo más y en términos proporcionales vendiendo más que mi competencia. Así voy capturando una porción de mercado mayor. Y el margen diferencial a largo plazo. Y acá está la rentabilidad. ¿Tá? Cuando digo margen diferencial, es la diferencia entre mis ingresos y mis costos. ¿Sí, Omar? Entonces son ambos. Pero fíjense que yo debo tener siempre en cuenta que veo mis ventas, la rentabilidad y muy importante la sustentabilidad, chicos. O sea que esta situación, supongamos que yo analizo la performance, el desempeño de mi empresa hoy. Veo que en los últimos 5 años, en términos reales, mis ventas vinieron creciendo en un promedio un 10, un 15, un 20% anual. Que mi rentabilidad se mantuvo a nivel promedio del sector o del mercado, supongamos, no sé, en dólares un 15% anual, un 20% anual. Entonces, además, mi mercado es importante, supongamos salud, el mercado está creciendo, bueno, yo no debería tener dudas de que mi empresa hoy vale más que 5 años atrás y que probablemente dentro de 5 años vale más que ahora. ¿Sí? Ahora, si esta no es la situación, si un año crecí en ventas, otro año bajé, otro año crecí, otro año bajé, otro año crecí, otro año bajé, por más que haya mantenido la rentabilidad, si supongamos optimizando costos, esta situación de zigzag no me da sustentabilidad. Entonces, tanto el crecimiento de las ventas como la rentabilidad deberían mantenerse de manera sustentable. Sigo dejándoles la pregunta, chicos. ¿Qué piensan que es más importante, la venta o la rentabilidad? Yo se lo dejo a ustedes para que lo tenemos en la próxima clase. Entonces, tengamos en cuenta que para crear valor necesitamos rentabilidad, necesitamos crecer y, por supuesto, el flujo de efectivo. Y ese flujo de efectivo está vinculado con la sustentabilidad. Si yo tengo flujo de efectivo constante, es porque el crecimiento de las ventas es constante y la rentabilidad supera un umbral determinado. Por eso no tengo nunca descalce financiero. Entonces, Gabriela, tu pregunta. Tengo que hacer una valoración. ¿Es importante saber si mi empresa construye valor? Mire, es tan importante como saber cómo está mi salud personal, mi salud física. Es tan importante como eso. Entonces, debo generar una valoración, bueno, por allí sería lo ideal, cada 2 o 3 años.
Ahora, en el mientras tanto, si yo voy siguiendo estos 3 parámetros, puedo perfectamente concluir que voy construyendo valor, o si voy, por el contrario, destruyendo valor, chicos. Siguiendo estos 3 parámetros, no voy a conocer exactamente cuánto vale mi empresa si eventualmente alguien está interesado en comprármela. O necesito ampliar el capital, necesito un aporte de capital y tengo que conocer cuánto estoy dispuesto a ceder para incorporar capital porque tengo un proyecto altamente rentable en carpeta, pero no tengo los fondos suficientes para llevarlo a cabo con mi propio financiamiento y requiero financiamiento de terceros o aportes de capital de nuevos socios. Entonces allí sí voy a necesitar una valoración. Mientras no la necesito, si yo sigo estos 3 parámetros y veo que toman tendencia positiva, digo los 3, ¿no? Tengo rentabilidad, crezco en ventas y mi flujo de efectivo es sólido, eso me daría indicación de sustentabilidad. Digo, estoy construyendo valor, mi empresa vale más hoy que el año pasado. Si sigo así, dentro de un año va a valer más que hoy. ¿Sí, chicos? Esto es lo que nos tiene que quedar claro. Son parámetros que debemos seguir permanentemente porque los seguimos. Lo que yo un poco les estoy proponiendo, que lo sigamos no solo como un objetivo individual, sino porque esto se va traduciendo en un mayor valor para la empresa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta, Daniel. Sí. Con esta herramienta que nos vas a proponer al final de esta clase, Ahí voy. ¿Será posible, y te consulto si será de utilidad, hacer simulación de ejercicios pasados para Claro. mostrar un poco cómo se ha ido comportando, cómo ha ido evolucionando los indicadores económicos y financieros de la empresa, y en función de esa evolución poder decir, mira, para los próximos 5 años esto es lo esperado? Sí, absolutamente, absolutamente. O claramente podemos decir que este no es un año muy representativo, ¿verdad? Entonces, si uno hiciera un estudio con una muestra lo más amplia posible, evidentemente llegaríamos a la conclusión que la mayoría de las empresas, tomando la mayoría de los rubros, ha perdido valor. Este año va a perder valor, ¿tá? Aún en los rubros menos impactados por la pandemia. Entonces, este es un año, pero la realidad es esa. La realidad es que este año, en muchos casos, va a ser o va a terminar en una pérdida de valor para un gran número de empresas. Pero sí, absolutamente, dejando de lado los condicionantes de este año, claramente podemos hacer un ensayo. Miren, esta es la plataforma que se llama equidam.com. Yo un poco les pido que ustedes traten luego en esta semana de ingresar, luego, fíjense que incluso tiene una nueva fisonomía, un nuevo diseño. No compren nada, obviamente, ¿tá? Pero bueno, acá traten de ver la demo, ¿sí? Traten de hacerse el tiempito y jugar un poco, ver hasta dónde llegamos. Yo la tenía con el viejo diseño, pero bueno, ahora ha cambiado. Así que la verdad que es interesante. Traten de ver, esta se me cuidan. Yo lo único que les voy a explicar ahora es los métodos que toma. Cómo valora una empresa esta plataforma. Miren, les cuento algo. En la oportunidad de dar este curso de manera presencial, ahí Daniel lo conoce bien, esto lo hicimos hace un par de años, yo indagué un poco sobre plataformas y di con esta, ¿no? Bueno, la desarrollamos en clase, igual que ustedes también, no es que desarrollamos cada uno, sino que se lo plantea a los chicos y cada uno la iba viendo. Lo que les voy a mostrar ahora es sí cómo los métodos que utilizan. Me van a disculpar que está en inglés, pero la traducción va a ser fácil y se las voy a ir explicando. Entonces, tomamos esa plataforma y la verdad que hicimos un ejercicio con los chicos, con la limitación de la versión free. Al poquito tiempo, habrán pasado unos 3 meses, me toca participar de un intento que en definitiva no se llevó a cabo, de compra de una empresa o de parte de una empresa local, también del rubro tecnológico, por parte de una empresa americana. Bueno, entonces yo asesoraba a esa empresa y me convocan para estas negociaciones que estaban llevando a cabo y dicen, bueno, necesitamos valorar nuestra empresa. Lo cual es muy lindo que a uno lo convoquen porque Gabriel, son muy pocas las ocasiones
donde nos solicitan una valoración de empresas, sobre todo acá a nivel Córdoba, por allí en Buenos Aires es más, pero acá se da con menos frecuencia, ¿sí? Así que bueno, trabajamos en todo el proyecto, pero antes tuvimos una reunión obviamente, con la gente que quería comprar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, miren, nos dice, nosotros esta gente estaba radicada, esta empresa en Estados Unidos, para generar una valoración de una empresa estimada, lo que hacemos es aplicar la plataforma Equidam, lo cual dije, pero qué bueno, justo la habíamos desarrollado para este curso, la habíamos estado revisando para este curso. Entonces dije, no, la verdad que no es una plataforma de juego solamente, sino que es utilizada para estos procesos. Quienes la realizaron son holandeses, y como toda plataforma, tiene algunas limitaciones, tuvimos una charla con los creadores, la verdad que estuvo muy interesante. Por supuesto, nos suscribimos y generamos distintas valoraciones, y la verdad que era muy interesante. El problema, la operación no se terminó llevando a cabo, porque estamos hablando de 2018, en este caso era septiembre, octubre de 2018. Recuerden que a partir de abril, mayo de 2018, Argentina comienza todo el proceso de evaluación, pasaron cosas, entonces, bueno, no era el mejor momento para vender una empresa argentina. ¿Por qué, chicos? Porque el riesgo de invertir en Argentina era muy alto. No tan alto como es ahora, como están mostrando los indicadores actuales, pero ya era muy alto, ya había comenzado a subir fuerte el riesgo país, entonces el valor de los activos argentinos ya había comenzado a caer, como el caso que les planteaba de YPF, ¿sí? Pero fue una experiencia profesional muy interesante trabajar con esta plataforma y con las distintas valoraciones. Obvio, la plataforma no nos resuelve todo, porque hay mucha parte también de trabajo desde la empresa, como por ejemplo las proyecciones futuras. ¿Sí, chicos? Bien. Bueno, entonces yo de manera sintética les quiero resumir cómo trabaja esta plataforma de valoración. Lo que hace es aplicar 5 métodos de valoración, y pondera los 5 métodos. Algunos tienen más rigor científico, otros son más cualitativos, si se quiere, o más subjetivos, ¿sí? Acá dice que más de 80.000 startups en 88 países, o sea que tiene su difusión. ¿Qué es lo importante de esta plataforma? ¿Recuerda cuando hablábamos del método de las semejanzas? ¿Sí? A ver, yo, para ver cuánto vale mi empresa, sobre todo si estoy en una valoración pre-money, antes de conseguir dinero para mi proyecto, voy a analizar proyectos semejantes. Bueno, tengo que tener una base importante, no es que, vos sabés que en Mendoza hay un proyecto similar, podemos ver. Bueno, no va a ser representativo, ¿sí? Entonces, acá tenemos una base enorme, y es lo que le permite a la plataforma dar un valor agregado. Chicos, fíjense, dice, tiene 10 millones de data points, empresas comparables. Lo que dice DataSearch, de la fuente de datos, dice Equidam, dice, tiene 10 millones de data points para comparar compañías y estimar parámetros semejantes, ¿no? Entonces, bueno, ya eso nos da un valor agregado importante. Yo este material se los puse, está en inglés, bueno, no tengo la traducción. Lamentablemente yo siempre digo lo mismo, ¿no? En material de estudio en temas financieros, el 90 y pico debe estar en inglés, no tengo el dato, pero debe ser algo así. Bueno, estos son los 5 métodos que utiliza. Digo, familiarícense, porque si en algún momento ustedes están en un proceso de M&A y de fusión, de adquisición, tienen alguna oferta de compra por parte de una corporación extranjera, es muy probable que surja este método, ¿no? Que surja este método como una posibilidad de valoración. ¿Y por qué? Porque es mucho más barato que contratar profesionales para que lo hagan, y además el método es, si se quiere, objetivo, ¿no? Entre comillas el objetivo, pero bueno, si no, de lo contrario esto es como un pleito, ¿no? Como una mediación. Hay un valorador para el comprador, otro para el vendedor. En cambio, la plataforma es como que ahí está en un término medio. Chicos, fíjense que utiliza 5 métodos. El que se denomina scorecard, entonces lo voy a definir brevemente. Otro que se denomina checklist, ¿tá? Y después utiliza los flujos de fondo descontados. Esto DCF,
Es la abreviación en inglés de flujos de fondos descontados. En realidad utiliza dos métodos vinculados a flujos de fondos descontados. Ya vamos a explicar o recordar bien de qué se trata. Y el último método es el de Venture Capital. Brevemente, en qué consisten cada uno de los métodos, pero muy brevemente, ¿no? Como para que tengamos en cuenta, después ustedes indaguen un poquito más, pero a mí me interesa que se lleven esta primera percepción, que sepan que hay una plataforma y cuáles son las metodologías que utilizan, ¿sí? Después genera un promedio de los 5 métodos. Esto no lo hace la versión free. Para lograr yo el promedio de los 5 métodos, necesito suscribirme, ¿sí? No sé en cuánto está en este momento la suscripción. Bueno, entonces acá están las ponderaciones. Fíjense cómo van ponderando y cómo pondera cada método. ¿Qué pondera cada método en mayor intensidad, chicos? Por ejemplo, los dos primeros métodos que son cualitativos, tanto de scorecard como el de checklist, valoran con una mayor proporción el estado de la etapa de la idea, cómo está el avance de la idea, ¿sí? El avance de la idea. Mientras que los métodos más matemáticos, si se quiere, como el de descuentos de flujos de fondos, ya van más hacia la etapa de la expansión, ¿sí? Es decir, que si yo estoy en una situación de estar, no tengo facturación, o es muy poca, chicos, entonces, tengo la idea, sí. Los métodos más aplicables son los dos primeros, scorecard o checklist, porque toman más el desarrollo de la idea o la etapa ya de la implementación de la idea o el desarrollo de startup más que la expansión. Entonces, claramente son los dos primeros. En cambio, si mi empresa ya factura, mi proyecto ya factura, o ya quiero valorar una empresa en marcha para venderla o para valorar una participación de capital, ya tengo que ir hacia los métodos de descuentos de flujo de fondos que son más matemáticos y no tanto hacia los cualitativos. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, veamos el primer método, que yo ahí está en inglés, pero se los voy describiendo brevemente. Dice, el método de scorecard, muy parecido al de checklist, son muy parecidos. Lo que toman son ciertos criterios y le van dando un peso, una valoración. ¿Cómo operan? A través de cuestionarios. Un cuestionario bien extenso, yo voy a ver si lo pueden encontrar en el sitio, por eso yo los invito a que vean un poquito el sitio, pero si no les voy a poner algunos. Fíjense, por ejemplo, la fortaleza del team, el tamaño, dimensión de la oportunidad del mercado al que apuntan, el ambiente competitivo, ¿sí? La fortaleza, la protección. Allí alguno me hablaba en algún momento de la propiedad intelectual. Este es un tema importante que también se valora, por más que no haya vendido nada todavía. Las relaciones estratégicas con socios, con partners y los fondos requeridos, ¿no? Entonces, en base a un cuestionario, le va dando una ponderación a esos criterios. ¿Y qué va haciendo, chicos? Comparando con esos 10 millones de data points que tiene. A lo mejor esto es de 2018, este archivo puede tener más en estos momentos. Entonces, toma 6 criterios para dar una valoración estimada. Dice que en momentos, yo era mentor de Funder Institute, donde se presentaban distintos proyectos, y uno de ellos, una empresa muy interesante que genera una plataforma de inversión en criptomonedas, Excatpit, que se llama, con chicos de acá de Córdoba, para comenzar con las rondas de inversión, la búsqueda de capital, búsqueda en este caso de inversores ángeles. Utilizamos, ellos no habían facturado un solo dólar, evidentemente, y utilizamos esta metodología, ¿sí? Un cuestionario, las presentamos, nos dio un valor en ese tiempo, no sé, $1 millón, algo así, y fue lo que utilizamos un poquito más, fue la metodología que utilizamos en la presentación de nuestro business plan, lo cual fue bastante, para lo que eran proyectos en Argentina, era el único que estaba utilizando esto, y bueno, hoy está operando y consiguió financiación, no digo que fue exclusivamente por esto, pero ayudó bastante. Entonces, este sería el primer método, reitero, en función a criterios. El otro método muy similar, que se llama de checklist, también utiliza una serie de criterios y busca comparación.
Entonces, los criterios que utiliza son muy similares, ¿no? La calidad del team, de la idea, de la protección, las estrategias, y va generando, fíjense cómo va generando como una ponderación. Es decir, se complementan ambos métodos, nada más que cambian un poquito la forma en que van valorando. ¿Por qué? Porque le van agregando una especie de múltiplo a cada uno de los criterios. Entonces, llegan también a una valoración estimada, pero reitero, estos dos métodos son muy similares, cambian un poquito en la metodología, pero se complementan. No son métodos estrictamente basados en proyecciones de ingresos. Eso es lo importante. No son métodos basados en proyecciones de ingresos. Por eso, siempre digo que cuando estudiamos materias vinculadas a evaluación de proyectos, siempre nos fijamos en empresas en marcha. ¿Claro? Entonces hacemos una proyección del flujo de fondos sobre los antecedentes del pasado, pero cuidado, hoy cada vez es más demandada la valoración de empresas que no han facturado un solo dólar, o lo han hecho pero muy poquito, y el descuento de flujos de fondos, de proyección de ingresos, no es del todo aplicable. Bueno, luego está el clásico descuento de flujo de fondos, que quienes tienen están más familiarizados con conceptos financieros probablemente se acuerden o alguna vez lo han aplicado. ¿En qué consiste el método, chicos? Proyecto ingresos, proyecto costos a un horizonte determinado, 5 años supongamos, establezco, ustedes ven acá que dice TV dividido 1 de, no se hagan tanto lío, simplemente para mostrarles, al final de ese periodo de análisis o de proyección, en este caso son 3 años, establezco lo que sería una especie de valor de venta eventual de la empresa, porque si no tendría que estar proyectando 10, 15, 20 años, no sé. Entonces, digo, proyecto 3 años o 5 años, simulo que vendo la empresa en el año 5, y esos valores proyectados en el tiempo los traigo a momento cero, a momento actual. ¿Qué utilizo para eso? Una tasa de descuento, que sería lo que por allí denominamos el costo de oportunidad del inversor. ¿Sí, chicos? ¿Está? Esto es lo que hacemos en el método de descuento de flujo de fondos. Reitero, para esto ya necesito sí proyectar ingresos. Cuando yo le hacía referencia al método del business plan, generalmente en los business plan hay una proyección de ingresos, ¿sí?, que generalmente no se cumple. Porque la empresa no tiene historia, es simplemente una proyección como para darle, para llenar el capítulo financiero del business plan, ¿sí? Pero cuidado con tomarlo como base, como base certera, ¿no? Todo lo contrario, realmente nunca termina cumpliéndose. Entonces, ¿es aconsejable el método de proyecto de flujo de fondos? Sí, solo si la empresa ya está en marcha, ya tiene historia, ya tiene, no sé, una empresa ya, no digo madura, totalmente estabilizada o afianzada, pero hay historia, 5 años hacia atrás, etcétera, que yo pueda tomar algo como parámetro, ¿no? Si bien el futuro luego puede no responder al pasado, pero bueno, algún antecedente tengo para generar una proyección. Y lo más difícil es determinar esta tasa, que es el costo de oportunidad o el rendimiento del inversor, que probablemente en la próxima clase le demos un poquito más de detenimiento, porque la clave acá, a mayor rendimiento esperado, menor valor de la empresa o del proyecto, o a mayor rendimiento exigido por parte de un inversor ángel o por parte de un fondo, menor va a ser el valor actual del proyecto. ¿Está? Entonces imagínense, vamos a un caso de una empresa en marcha, la quiero vender, aumenta considerablemente el riesgo país, entonces el riesgo de invertir en Argentina es más alto, la exigencia del inversor va a ser más alta y me pasa lo mismo que YPF, que en 2 años vale la mitad. ¿Está? Pero digo que porque la gestión de YPF ha sido desastrosa, directamente porque está localizada en una plaza muy riesgosa, como es la Argentina. ¿Qué indicador seguimos para analizar el riesgo de un país, de invertir en un país? Bueno, el indicador que más se utiliza es el ya muy conocido, altamente conocido por nosotros, riesgo país. ¿Está? ¿Cuánto está el riesgo país hoy? ¿Recuerdan, chicos, en cuánto está? A ver, ¿quién me dice?
A ver, 2.500 más o menos. 2.500 puntos, exactamente. Y ahora el que me dijo, a ver, ¿qué implica eso? Que el riesgo país esté en 2.500 puntos. Porque esto es muy importante, una cifra que vemos todos los días, pero ¿por qué es importante? A ver, ¿qué significa más, qué significa concretamente en términos de lo que estamos viendo este riesgo país de 2.500 puntos? ¿Qué les parece? Y tiene que ver con el riesgo de inversiones en lugares más seguros, como por ejemplo los bonos de los Estados Unidos. Claro, bien. Esa sería una 25% base. más que el rendimiento, que el costo de un bono Ahí de Estados está. Unidos. Ahí está. ¿Es Diego el que habló? Sí, ¿Que así hablaste es. recién? Diego, Sí. Diego, viste, ya te conozco la voz. ¿Qué dijo Diego, chicos? Y es importante para nosotros. Que el rendimiento exigido por cualquier inversor de un activo en Argentina va a ser 25 puntos más como mínimo que lo que exigiría en un país estable, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Está? Entonces, un proyecto que puede ser altamente viable en Estados Unidos, el mismo proyecto, con la misma gente, con las mismas personas, con la misma idea, no lo va a hacer en Argentina probablemente, porque el rendimiento exigido es más alto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso implica el riesgo país. Por eso, mayor riesgo país, menor inversión. Sí, chicos, ¿está claro? Bueno, el último método que utiliza, no quiero describir todo esto, son cuestiones técnicas, solamente me interesa que ustedes lo incorporen y en todo caso, quien pretenda profundizar, lo vamos manteniendo vía mail durante la semana. El otro método de crecimiento a largo plazo hace una variación en el valor terminal, no me detengo en esto. Y finalmente tenemos acá por múltiplos, es lo que yo decía, el EBITDA del último año multiplicado por un múltiplo, cuidado con eso, cuidado en Argentina, pero ¿por qué esta plataforma es útil? Porque nos rastrea una gran cantidad de datos y múltiplos, entonces obtenemos sí valores promedio. Y finalmente, el método de Venture Capital, que es bastante similar a lo que vimos recién, siempre utilizando múltiplos, ¿no? Entonces, sintetizando, chicos, esta plataforma utiliza 5 metodologías para valorar una empresa. Las 2 primeras son cualitativas, surgen de un cuestionario, la de Scorecard y Checklist. Luego tenemos las otras 2, que en realidad son 3, pero a veces serían 2, porque es el de flujo de fondo descontado, nada más que con distintos criterios, y el del Venture Capital, que incorpora un múltiplo, que allí sí ya necesitamos una proyección de ingresos y una proyección de costos, además de una tasa de costo de capital. Sí, chicos, estamos hasta acá. ¿Pretendo yo agotar el tema con esto? No. Simplemente decirle que el tema de valoración es complejo, pero es apasionante, es muy interesante, que yo necesito tener indicios de si estoy construyendo valor o no, que necesito ir siguiendo si estoy construyendo valor o no, que puedo poner toda la voluntad del mundo para construir y mis mejores capacidades y habilidades para construir valor, pero si estoy radicado o localizado en una plaza geográfica altamente riesgosa, simplemente por eso mi valor va a bajar, por más que haga todo lo necesario. Es como nuestros sueldos, nuestros ingresos personales, chicos, ¿no? Pueden crecer en pesos, pero en dólares son cada vez más bajos, ¿sí? Yo hago relación, que probablemente tengan un poco más de años que ustedes, y en dólares tengo los mismos ingresos que los 90. No cambio, solamente por una cuestión de evolución de tipo de cambio. Es frustrante, la verdad, es muy, muy frustrante. Bueno, y ya han pasado 25 años o más, ¿no? Es bastante más frustrante. Entonces, por más que ponga la mejor voluntad y las mejores capacidades y competencias, mi empresa puede valer mucho menos simplemente por la plaza en la que estoy radicado. En este caso, lo que ha sucedido en Argentina en los últimos 2 años, han caído muchísimo el valor de los activos. De todas formas, por más que estemos descendiendo en cuanto a las divisiones del concierto internacional o el concierto riesgoso internacional, siempre debo trabajar para mantener el valor. Y la gran discusión que hay en los países desarrollados es si crezco más por mis ventas, crezco más en valor, digo, ¿no? ¿Logro mayor crecimiento en valor por el crecimiento de las ventas o por mi rentabilidad? ¿Ah? Yo se lo dejo a ustedes, se lo dejo a ustedes para que en esta semana traten de indagarlo. ¿Sí? Y quiero terminar,
permítame 5 minutos y en todo caso luego abrimos un poco a preguntas. Quiero terminar con algo que me parece interesante para que entendamos cabalmente de qué trata esto del rendimiento exigido por el inversor, ¿sí? Para eso, lo que vamos a hacer es tomar como ejemplo un caso, no es acá, un caso nuevito para los argentinos, un caso inédito para los argentinos, que es la deuda del Estado. ¿Sí? Saben que el Estado argentino nunca tuvo deuda, nunca hubo problema con eso. Entonces sería algo muy nuevo para nosotros. Yo quiero, para que comprendamos de qué se trata esto del rendimiento exigido por el inversor, ahí sí tenemos acá, ver dos dibujos, dos planillas muy simples. Voy a ver si la están viendo. A ver. ¿La ven allí, chicos? ¿Se ve esto que dice reprogramación de la deuda? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ustedes saben que ahora se está negociando nuestra deuda, ¿verdad? Está negociando con los acreedores, ¿verdad? Con un grupo de acreedores. En realidad solo se está negociando la deuda solo. En realidad es un monto importante que fue emitida bajo legislación extranjera, generalmente del Estado de Nueva York en Estados Unidos. No la deuda bajo legislación local. ¿Sí? Y más allá de que esto le va a dar información bastante interesante sobre lo que se está trabajando, sobre lo que se está haciendo, lo van a poder aplicar muchísimo también en sus empresas. ¿Qué se está discutiendo, chicos? El gobierno argentino, ¿qué ha propuesto? Una quita, ¿verdad? Una quita de deuda. Dice, yo me comprometí a pagarte 100, la verdad que no te puedo pagar 100. Te voy a pagar menos. ¿Ah? Y entonces el gobierno hace una propuesta. Te voy a pagar 50, 60, 70, te hago este plan. ¿Qué dicen los acreedores? Si el Estado me debe 100, ese fue el compromiso original del Estado, y si el Estado me cumpliese en tiempo y forma, todos los compromisos por los cuales asumió la deuda, supongamos una deuda a 10 años, 15 años, porque en esto hay deuda con distintos plazos de vencimiento. Algunos 2030, 2035, 2037, 2024, una. Pero si el Estado, en este caso el acreedor, cumpliera exactamente con esos compromisos, bueno, el valor actual de esa deuda, descontada la tasa de interés que se comprometió a pagar el Estado, sería 100. Bueno, habría riesgo. Pero el Estado dice, yo en vez de pagarte los 100 que te debo pagar, te voy a pagar 50, 60, eso ni lo sabemos cuánto se comprometió el Estado. ¿Qué hacen los acreedores? Los acreedores proyectan, así como hacemos en nuestras empresas, el flujo de ingreso futuro, cuánto iba a pagar el Estado si cumpliese en tiempo y forma, escenario 1. Escenario 2, ¿cuánto me va a pagar el Estado en función de esta propuesta de quita que están haciendo? Y ese nuevo flujo de fondos, con la propuesta, con la nueva modalidad de pago que hace el Estado, para el año 1, 2, 3, reitero, hasta el vencimiento de cada deuda, año 2030, 2035, 2037, etc. Reitero, proyectan lo que va a pagar el Estado y lo actualizan. ¿Qué quieren decir con este término de actualizar? Lo traigo, y utilizo este verbo, a momento actual, a junio de 2020. Para eso, ¿qué necesito, chicos? Una tasa de descuento. Cuando yo actualizo, traigo un valor futuro a valor actual, a valor presente. Esto quiere decir actualizar. Para que ambos montos sean comparables, yo nunca puedo comparar montos de dinero correspondientes a distintos momentos de tiempo. Para que sean comparables, tengo que expresarlos al mismo momento. Entonces,
reitero y quiero que me sigan. Proyecto mis flujos, lo que se compromete ahora el Estado con esta propuesta, y los traigo a valor actual. Para eso utilizo una tasa de descuento. Y ese es el gran motivo de la falta de acuerdo todavía. ¿Qué dicen los acreedores? Lo que vos te comprometés a pagarme en los próximos 10 años, como está puesto acá en la diapositiva, lo voy a actualizar a una tasa del 12%. Al actualizar esa deuda o esa nueva modalidad de pago a una tasa del 12%, el valor presente, en este caso es 322 millones de dólares, tomando una deuda, supongamos, de 1.000 millones. Fíjense que al actualizar al 12%, fíjense la tasa, la quita es del 68%. ¿Por qué aplican esta tasa del 12%? Que es muy alta, teniendo en cuenta que Chile, Brasil, etcétera, se endeudan a un 4 o 5%. Porque Argentina no le creen, porque Argentina es riesgosa. ¿Sí? Fíjense que si actualizaran a una tasa del 6% por cada 1.000 millones de dólares que debe el Estado, la quita sería solo el 44%, porque el valor presente sería 558 millones de dólares. Y si actualizaran a una tasa del 3%, tasa que en algún momento llegó a pagar Chile, no creo ahora, pero llegó a pagar Chile, el valor presente de esos 1.000 millones de dólares sería 744, por lo tanto la quita sería el 26%. Entonces, cuando se habla de quita, chicos, y esto quiero que después lo apliquemos a nuestro tema de valorar de empresa, porque me pareció excelente mostrarles esto. Cuando se habla de quita, en realidad no estamos haciendo una resta entre lo que debe el Estado, o lo que debía originalmente, y lo que va a pagar nominalmente una nueva propuesta, sino el valor actual de esos flujos de fondos descontados. ¿Sí? Por eso, lo que va a pagar el Estado es mucho. No es que la quita nominalmente sea poca, perdón, no es que la quita nominalmente sea mucha. La verdad que es bastante poca en términos nominales la quita. Lo que pasa es que al ver tan riesgosa la Argentina por toda su historia, que no hace falta que reiteremos acá, esa proyección de deuda la descuentan, cuando digo descuentan también como sinónimo de actualizan, la actualizan a una tasa muy alta, 12%. Por lo tanto, el valor presente de cada 1.000 millones de deuda termina siendo 322 millones, lo que equivale a un 68% de quita. Si Argentina fuera menos riesgosa y aplicasen una tasa de actualización o de descuento del 6%, esa tasa mide la percepción del riesgo del inversor, la quita sería del 44%. Y el valor presente de esa deuda de 558 millones ya se hubiesen puesto de acuerdo y ya estaría acordado el pleito. Ni qué hablar si la tasa de descuento fuese el 3. ¿Se entiende, chicos, la importancia que tiene para valorar una empresa la percepción del riesgo? Por eso podemos aplicar toda la Big Data posible, pero en definitiva hay un punto que siempre, siempre, siempre va a estar expuesto a la subjetividad del inversor. Y ese punto es la aplicación de la tasa de descuento, chicos. Es decir, el riesgo percibido. A mayor riesgo, mayor valor, a mayor riesgo, menor valor actual de un activo. O en este caso, activo sería para los acreedores, ¿verdad? Para los inversores. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros vemos esta otra imagen que tenemos acá, ¿sí? Para un bono que vence en el 2030, para un bono que vence en el 2030 y para otro que vence en el 2047. Fíjense hasta dónde llega nuestra deuda. Si yo aplico una tasa de descuento del 12%, la quita es del 61%.
Si yo aplico una tasa del 6%, la quita es del 36%, y si aplico una tasa del 3%, la quita es del 18%. Para el caso de un bono que vence en el año 2047, los extremos están separados por una distancia mayor. A una tasa del 12%, la quita es del 70%. A una tasa del 6, el 36,5%, muy parecida, y a una tasa del 3%, el 3,4%. ¿Sí? A ver, ¿por qué le di esto? Porque primero es muy palpable, es la realidad, es lo que estamos viviendo, es lo que está discutiendo hoy Guzmán con los acreedores. Y el punto es esta tasa. El gobierno dice, no me apliquen esa tasa del 12%, porque allí la quita da arriba del 60%. Aplíquenme, o cerca del 60% en promedio los bonos. Aplíquenme una tasa más baja y ahí verán que la quita ya no es tan alta. Pero ¿qué sucede? Los inversores le dicen, percibimos a la Argentina como muy riesgosa, por lo tanto, vamos a ir aplicando una tasa alta. Un activo vale en función del riesgo de invertir en él, el riesgo que se percibe. Es el caso de YPF. YPF vale la mitad con respecto a 2 años atrás, porque cualquier inversor hoy consideraría mucho más riesgoso invertir en YPF que 2 años atrás. Sí, chicos, entonces, la valoración de empresa tiene que ver con el riesgo. Hay un riesgo que no podemos eliminar, que es el riesgo sistémico. El riesgo global, el riesgo regional, el riesgo local. Sí podemos hacer que nuestra empresa, por la innovación que genera, por la calidad de los equipos que la conducen, por los resultados pasados en parte, por las proyecciones, por la capacidad, la resiliencia que haya demostrado en esta etapa, pueda disminuir ese riesgo propio. ¿Tá? Pero lo que no podemos lograr por nuestras propias decisiones es disminuir el riesgo sistémico. Entonces somos presos, estamos presos de ese riesgo sistémico. ¿Sí, chicos? Bueno, yo con esta comparación, además de aclararles un poquito el panorama de la deuda, lo que quería era demostrarles la importancia de la percepción del riesgo para valorar una empresa. Ahora sí son las 11:30, pero aquí que es un poco el cumplimiento de nuestro horario, pero 10 minutitos más para aquellos que quieran realizarme alguna pregunta o alguna consulta. Todo este material lo ponemos en la página. ¿Sí, chicos? Así que abro para que me habiliten el micrófono. Quiero ver si hay algo en el chat, pero les pido que habiliten el micrófono, así escuchamos todos y me abro a las consultas que quieran hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que espero. Por ahí Diego, Omar, Gabriela, que son los que más participan, pueden abrir el debate. Si es que hay alguna duda. Si no, ya nos vemos el martes que viene, que dijimos que íbamos a tener una clase más, que ahí vamos a terminar de ver todo lo que es el impacto de la innovación en la valoración de empresas y algo muy del día a día, que es la gestión del capital de trabajo. Y ahí vamos a cerrar. Pero por eso es que incluimos una clase más, para reforzar bien estos conceptos. Bien, ¿alguna consulta? Sí, yo. Eduardo. Sí. Sí. Vos estabas hablando que hay, bueno, del tema del riesgo país, el tema de, bueno, todas estas cuestiones de la renegociación de la deuda. Sí. Bueno, la pregunta es si a la hora de valorar, a la hora de ponerle valor a tu empresa, sí, también hay que tener en cuenta esos factores indiscutiblemente. O sea, si yo, por ejemplo, vivo en Argentina, mi empresa va a valer menos que, por ejemplo, una que está en Chile. O sea, si yo lamentablemente, Eduardo, la respuesta es sí. Ahora, claramente yo puedo mitigar ese riesgo. ¿Cómo podría mitigar el riesgo de operar o de ser una empresa localizada en Argentina? Y lo puedo mitigar si yo tengo una dispersión geográfica y opero en otras plazas. Es decir, si yo, por ejemplo, si mi empresa, un 40% de la facturación proviene de ventas a Estados Unidos, mitigo el riesgo país. Sería un factor que me disminuye la exposición al riesgo de estar localizado en Argentina. ¿Está claro, Eduardo? Ahora, sí. Si yo opero exclusivamente en el mercado interno, lamentablemente me van a castigar, y utilicemos ese verbo, por estar radicado en Argentina. Y por más que mi proyecto, a ver, cuando el inversor
estima el rendimiento que exige para un caso, para invertir su capital o para una alianza, etcétera, evidentemente va a evaluar cómo estás gestionando tu empresa. Pero el hecho de estar en Argentina ya nos castiga. Y eso va a operar, en este caso, a favor de un comprador extranjero, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente es así, Eduardo. Te lo consideran, te lo aplican sin anestesia, como hacen los acreedores. Fíjate vos que dentro de todo, yo creo que Argentina, si no llega a un acuerdo acá, la verdad que sería perder una enorme oportunidad, porque si ahora Argentina ha mejorado un poco la oferta, lo que yo les mostraba recién es la oferta original, ahora mejoró un poco, y los acreedores también han bajado sus pretensiones. Vamos a suponer que los acreedores digan, bueno, vamos a bajar en vez de descontar con un 12, con un 10, con un 9, la verdad que sería una tasa más o menos lo que teníamos en abril, por ahí 2018, en un mundo donde hay un enorme nivel de liquidez. Hay mucho bebé en el mundo, hay tremenda la cantidad de plata que está dando vuelta. Es decir, que Argentina, ¿qué podría hacer? Renegociar, llegar a este acuerdo, probablemente ceder hasta donde pueda, y después va a tener posibilidad de lograr financiamiento a tasas muy convenientes, porque reitero, va a haber un enorme nivel de liquidez con la cantidad de dinero que están inyectando los bancos para activar la economía nuevamente, ¿no? Así que, pero bueno, a tu pregunta, sí, lamentablemente el hecho de estar en Argentina nos castiga, absolutamente, financieramente hablando, ¿no? Bien. ¿Alguna otra consultita, chicos? Después. Una consultita del funcionamiento de esta plataforma Equidam. Sí, Diego. En la versión gratuita sí. Utiliza alguno, ¿no? La combinación ponderada de los 5 métodos, utiliza alguna. Uno debe decidir cuál de todas ellas utilizar. No, te utiliza los cualitativos, te utiliza los dos primeros. Pero, no los de descuento de flujo. Te va a pedir una proyección, pero te utiliza básicamente los dos primeros. No te utiliza los 5. No, y eso ahí tenés que suscribir. Por eso es un modelo free. Sí. Pero, digamos, me parece que nos sirve a nosotros porque digo, si yo quiero que mi empresa valga más, si accedo a esos formularios, díganme si tienen algún problema para acceder, si no, lo mando a algunos que tengo yo. Si yo cumplimento, para mí serían una guía para darle valor a mi empresa, porque es lo que después me evalúan, ¿no? Ese es lo interesante de estas plataformas. Sí, Juan Pablo. Una pregunta más con la misma plataforma. Sí. Ahí decía que tenía 10 millones de puntos de comparación sí. con sí. Digamos, vos que la has visto, la has estudiado, has charlado con la gente que sí. hizo esta plataforma, ¿tiene sí. puntos ¿tiene puntos en la región? Sí, sí, totalmente. Y te diría, te digo la experiencia, más allá de académica, la experiencia en la práctica, que no era un buen momento para vender una empresa argentina, menos lo sería ahora, salvo que tengamos una necesidad imperiosa. Evidentemente nuestros valores han caído. Era septiembre, octubre, estábamos en pleno proceso de evaluaciones permanentes. Recuerden que en septiembre tuvimos de 2018, tuvimos evaluaciones fuertes. Y vos sabés que iba tomando el riesgo país argentino casi minuto a minuto, ¿no? Y te lo metía en la tasa de descuento y te tiraba el valor abajo, muy, muy fuerte, ¿entendés? Porque el riesgo país... Y el riesgo país en ese momento estaba en 900, 800, 900, no 2500, ¿no? Así que imagínense ahora. Imagínense ahora. Es muy fuerte. El caso de YPF, ustedes vean las diapos que yo les cargué, que son las mismas que vimos recién, que está el dato viejo de YPF justo 2 años atrás, y el valor era arriba de 6.000 millones de dólares. ¿Ah? Y hoy es la mitad. Y con respecto a esta mitigación que contabas recién, digamos, de tener plazas en otros mercados, sí. ¿Lo podés representar en esta plataforma? Sí, ahí tiene cierta restricción. Pero por allí, ¿qué se puede hacer? Te da la posibilidad en la versión paga de elegir la plaza. Entonces voy a decir, sí, mi empresa está en Argentina, pero valoro con criterios, supongamos, de Brasil. ¿tá? Entonces, allí te permite. No es, vuelvo, como toda plataforma tiene sus limitaciones, pero sí te permite, si vos la forzás, tomar otra tasa de riesgo, que vos consideres más aplicable por tu situación. Porque no es lo mismo valorar una empresa enfocada al 100% al mercado doméstico que una empresa que está diversificada hacia otros mercados, sobre todo
mercados de economía más estables, como puede ser Estados Unidos, ¿no? Como muchas empresas del sector tecnológico. Entonces, allí no podemos castigar, sería muy injusto castigar cuando tenemos este mercado o esta composición de nuestra canasta de venta diversificada, ¿no? Entonces, te permitía forzar y utilizar la tasa, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, podés hacer un promedio, ¿no? Hago una valoración suponiendo que estoy un 100% en Argentina, hago otra suponiendo que estoy un 100% en Estados Unidos y genero allí un promedio, ¿no? Ok, entiendo. Está más o menos, Juan Pablo, eso es lo que... Por supuesto, siempre estamos hablando de las versiones pagas. Sí, sí. Pero es interesante, es piola. No sé, alguna... Muy interesante. No había visto, no la había encontrado, no lo había visto a este tipo está de piola, plataforma. está piola. Sí. No digo, a ver, Juan Pablo, no digo que la vayamos a aplicar ya, pero como concepto nos viene muy bien porque nos dice qué está aplicando, qué criterios aplican. No, cuando uno está un poco perdido, te sirve, digamos, tener estos puntos de referencia. Sí. Digamos, no van a ser finales, no van a ser criterios finales, pero por lo menos para empezar a investigar un poco. Chicos, una cosa que yo, a ver, por allí no les dije y discúlpenme, hay una diferencia sustancial entre lo que es valor y precio. Vamos a suponer que vamos a valorar a nuestra empresa para un eventual proceso de M&A y de fusión, adquisición, y contratamos 5 analistas. No sería necesario, pero vamos, hipotético. Y seguramente cada uno de los 5 va a arribar a valores diferentes. Pueden ser con más o menos diferencias, pero no van a arribar a valores iguales. Entonces, hay tantos valores como analistas, como personas o plataformas que interpreten un valor. En cambio, el precio es uno solo. En definitiva, el precio termina siendo el valor que acuerdan comprador y vendedor. Entonces, ahí el valor se reduce a uno solo. Por eso, Juan Pablo, no terminará, las distintas estimaciones no terminarán siendo el precio definitivo, pero son orientadores. Una consulta más. Sí, Eduardo. Eso, en base a esto que estás comentando, por ejemplo, vos me estás diciendo, bueno, hay que pueden valorar la empresa en un precio X, qué sé yo, puedes decir, no sé, 100 millones de dólares, por ejemplo, por tirar un número. Sí. Pero si yo considero propiamente que mi empresa vale 200, yo puedo decir al vendedor, al comprador, yo quiero 200 por mi empresa, siendo que vale 100. Claro, es que ahí está, ¿te acuerdas cuando veíamos el método de dilución? Que es un poco aplicable a la startup. Yo digo, mi empresa vale 1 millón, si vos me ofreces 200, te doy el 20%. Claramente. Después, bueno, todo dependerá de que el comprador acepte ese precio, pero por ahí muchas veces, y este es otro error, chicos, nos quedamos en la parte de la valoración. Pero la valoración es el comienzo del proceso de compra-venta o de adquisición. Luego está todo el proceso de negociación. ¿Ya? Entonces, yo me voy a hacer de todos los elementos, o la mayor cantidad de elementos posibles para defender mi valor. Y el comprador tendrá los suyos. Y a partir de allí surgirá un proceso de negociación que dará como resultado el precio. Se puede acercar más a la propuesta del comprador o más a la propuesta del vendedor. ¿Por qué yo les ponía el ejemplo de WhatsApp cuando lo adquiere Facebook? Porque si yo aplico cualquiera de los métodos, ni remotamente me da el valor que se terminó, el precio que se terminó pagando. ¿Está? Por eso digo que Facebook y WhatsApp rompen con los paradigmas de valoración de empresa. Les digo un dato. El año anterior, creo que fue 2014, a su venta, WhatsApp había facturado solamente 20 millones de dólares. Tengamos presente, había facturado 20 millones de dólares. En publicidad, en algo, 20 millones de dólares. Se vendió en 20.000, un valor 1000 veces superior. Si yo hiciese un análisis estrictamente matemático, sin incorporar la lógica financiera, ¿qué diría? Que Mark Zuckerberg va a tener que esperar al valor de ventas de ese año, 20 millones, si se mantienen esas ventas, debería tener que esperar 1000 años para recuperar su inversión. Y ojo, solo con las ventas, ni siquiera hablo de la rentabilidad. Si facturé 20 y vendimos la empresa en un valor 1000 veces superior, es como que estoy diciendo, hay que esperar 1000 años. Y esto es absurdo, ¿verdad? Entonces, hubo otros factores que influyeron ahí. Lo que pasa es que no puedo demostrar
Exactamente. Por métodos científicamente muy rigurosos. Hubo una percepción de riesgo y de incorporación de valor de WhatsApp a Facebook, ¿no? Claramente. Que estaba dado sobre todo por el manejo de datos, ¿no? ¿La oportunidad tiene que ver en ese caso? Sí. Vieron que hablábamos de la oportunidad y fíjense que uno de los criterios que utiliza la plataforma es la oportunidad del proyecto, la oportunidad, el momento, la oportunidad del proyecto. ¿Sí? Digo, a lo mejor ese proyecto valía o WhatsApp valía lo que valía porque si no lo compraba Facebook, lo compraba Google y para Facebook era más perjudicial que WhatsApp estuviese en poder de Google que los 20.000 millones de dólares que termina pagando. Está bien, no hace un desembolso, un cash out, como se llama, no hace un desembolso efectivo de 20.000 millones, pero en definitiva es lo que se paga por esa empresa. Entonces, la oportunidad es clave, ¿no? Vuelvo, la valoración, yo valoro hoy mi empresa y la valoro entre 3 meses y seguramente va a haber cambios. Probablemente no sustanciales, pero va a haber cambios. Por más que yo venga haciendo exactamente lo mismo. Ya, cualquier empresa hoy, vamos a suponer una generalidad, pero la mayoría de las empresas hoy vale menos, y en algunos casos mucho menos que 4 meses atrás. Entonces una empresa de turismo probablemente hoy tiene un valor a cero, ¿no? ¿Cuánto vale hoy Airbnb? Mire, Airbnb es una de las estrellas. ¿Ah? Se estimaba que Airbnb no cotiza en bolsa, pero se estimaba que si saliese a la bolsa, cotizase, podría tener una capitalización de 50.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Cuánto vale hoy Airbnb? No sé, pero seguramente no vale 50.000. No vale lo que valía en febrero. Lo mismo podríamos aplicar a Uber. ¿Está? Vieron que no se habló más de Uber, es un conflicto. No se habló nunca más de Uber en los últimos 4 meses. ¿Cuánto vale Uber? ¿Está? Entonces, fíjense, la oportunidad ha cambiado drásticamente. Evidentemente un cisne negro, algo totalmente impensado, ¿no? Sin embargo, Amazon, a ver si me permiten, no quiero abusar de sus tiempos, digo, por ahí que tiene otro compromiso, no lo obligo a seguir. Pero, a ver, quiero mostrarles, vamos a ver, cuánto vale Amazon hoy. Ahí tengo YPF de paso. Ven que estuve buscando cuánto vale Amazon hoy. Acá tenemos Amazon. Vamos a ver el gráfico. Acá sale nuestro amigo Trump. Bueno, vamos a ver en los últimos 6 meses. ¿Alcanzan a ver el gráfico, chicos? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, fíjense cómo este es el valor, el precio de la acción de Amazon, desde enero hasta la fecha. Fíjense lo que ha pasado. Acá está la pandemia, ¿no? Acá comienza, más o menos. Acá estamos en abril. Fíjense, acá estamos en abril. Acá comenzó la cuarentena en Argentina, 19 de marzo. ¿Cuánto valía la acción de Amazon el 19 de marzo? Digo, me puedo ir al mínimo, me puedo ir unos días atrás para que sea más drástico la comparación. ¿Cuánto valía el 13 de marzo? $1.730. ¿Sí, chicos? Me voy. 2.754. Fíjense lo que ha sido, prácticamente estamos hablando de un 50% en 3 meses. Entonces a algunos no les vino mal la pandemia, ¿no? Si vamos a hoy, ¿cuánto es la valoración de Amazon en el mercado? Fíjense acá donde está el mouse. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Que estoy dando círculos. Que dice Market Cap. ¿Lo ven, chicos? Sí, correcto. Sí, se ve. ¿Correcto? Bien. Esto también está en español, la pagineta. Cuando van a la banderita acá lo pueden cambiar. En esta página investing.com. Fíjense que dice 1.37T. ¿Qué significa hoy? Que el mercado dice que Amazon vale 1 billón. Recuerden que los americanos le llaman trillones a nuestros billones, ¿sí? O billones a nuestros miles de millones. Digo, nunca se vayan a confundir con eso. Pero hoy nos dice que Amazon vale 1.37 billones de dólares. Prácticamente 4 veces nuestro PBI. 4 veces nuestro PBI. Eso vale Amazon hoy.
sea, ¿quiénes son los dueños del mundo? ¿A quiénes debería? Si nosotros armásemos un nuevo G20, miren el G20, que una de las últimas se hizo acá, la reunión, que está Argentina allí, que por ahí nadie se explica qué hace Argentina, pero bueno, está Argentina. Argentina está ahí por una sola razón, porque es una potencia alimenticia, por los alimentos que provee, por eso. Lo único que somos potencia, ¿no? Probablemente si nosotros tuviésemos que conformar un nuevo G20 en función del PBI de los países, estaría Estados Unidos, China, Japón, Alemania, y debería estar sentado Jeff Bezos de Amazon, debería estar sentado Bill Gates de Microsoft, debería estar sentado Tim Cook, el CEO de Apple, más que Argentina o Sudáfrica o México, que están allí en el G20, ¿no? Así que es impactante. Es impactante, ¿no? Si yo sumo lo que vale Amazon, vamos a ver lo que está valiendo hoy Apple, que va más o menos por allí puede andar, probablemente un poquito menos, evidentemente se ha favorecido más Amazon, vemos el valor, no, me equivoqué, miren esto varía, Amazon, acá lo ven, 1.58, estamos hablando de casi 1.600.000 millones de dólares. Son cifras tremendas. Y fíjense, vuelvo, ¿no? Veamos desde acá está, 229 era la acción de Apple, miren, 366 en 3 meses. Evidentemente el mapa mundial cambió, chicos, ¿no? Después de la pandemia hay un cambio abrupto del mapa mundial y de los dueños de la riqueza y los dueños de las decisiones. Es claro esto, ¿no? Es claro que hay otro mundo después de esto. Estas empresas tienen más poder que, no sé, sacando Brasil, todos los países de Sudamérica. Así que si entramos a sumar, vamos a Microsoft, ¿está? Vamos a Microsoft, y probablemente estemos en cifras muy, muy similares. En el caso de Microsoft, también 1.530 o 1.53 trillones o billones nuestros. Dice que entre las tres tenemos 4 billones, lo que estaría dando probablemente el PBI entero de Japón o de Alemania, ¿no? Que son la tercera y cuarta economía del mundo. Así que, bueno, chicos, para la reflexión. Para la reflexión. Aterricemos de nuevo en nuestras empresas y tratemos en la medida que ustedes tengan tiempo, de ver estos materiales, por favor, está todo en la plataforma. ¿Han podido ingresar en la plataforma? Ahí están todos los materiales. Ahí, Sí, Gabriel, pude entrar sin problema. Bueno, ahí está todo el material, pero por favor, pueden enviarme un mail y solicitarme más material, lo que quieran. ¿Está? Siéntanse absolutamente libres. En la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un punto que yo considero sumamente importante, sobre todo en el sector. Cómo juega la innovación en la valoración y ver algo ya más de nuestro día a día, ¿tá? Que es la gestión del capital de trabajo. ¿Sí, chicos? ¿Tá? ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias. Bueno, que tengan linda semana. Por favor, comuníquense todo lo que crean necesario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Gracias, Dani. hasta la semana. Gracias, Dani. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes que viene. ¿Cuánto sería? ¿30? 30, ¿verdad? 30. ¿Sí? 30. Ya 30 de terminamos. junio. Correcto. Bueno, buenísimo, Dani. Vamos. Chau, chicos.